por las buenas siempre, la, 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 por las buenas siempre, la, la, la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Queremos ver los... Bueno, un saludo muy especial para todos los que a esta hora se conectan con nosotros en la emisora Minuto de Dios, en este su programa Por las Buenas Siempre. Gracias porque son ustedes los que día a día nos motivan para seguir en esta labor que no siempre es fácil, pero es muy necesaria en nuestra sociedad. La Arquidiócesis de Medellín, a través de este megaproyecto, El Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes, está comprometida en la prevención del maltrato infantil en todas sus formas y en la promoción de los buenos tratos. Yo les comparto a todos ustedes que hoy tendremos un programa muy especial, no solo por los invitados, sino porque estamos conmemorando también el mes de la niñez. Hoy agradecemos a Juan Carlos, a Victoria, que hoy nos acompañan. Es muy grato para nosotros tenerlos hoy en el programa. Vamos a hablar de la niñez, de la adolescencia, de acciones promotoras a favor de la vida y justamente a favor de los buenos tratos, a favor también de los derechos de los niños, de una crianza humanizada y varios factores que nos vamos a encontrar que refuerzan todo el trabajo que se viene haciendo por la niñez. Yo les comparto que Juan Carlos y Victoria pertenecen a la Corporación de Amor al Niño Cariño. Ya nos van a contar quiénes son, qué hacen allá y a qué se dedica también esta gran corporación, que es muy conocida también aquí en la ciudad de Medellín. Empecemos hoy contigo, Victoria. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Aprovechar muchísimo este espacio para llegar a todas las personas que nos escuchan para hablar precisamente de la infancia, ¿cierto? Un tema que tiene tantas aristas, tanto por donde cogerlo, por qué trabajar. Y desde la Corporación Cariño y les iremos contando en el espacio, ¿cierto? En este trayecto del programa, lo que hacemos por esa infancia, por esos niños, esas niñas y esos adolescentes y todo el trabajo que también tenemos que tener presentes, que hay que continuar y proyectar hacia esta población. Me presento, Victoria Eugenia, trabajadora social y coordinadora de proyectos de la Corporación de Amor al Niño Caribe. Bueno, Victoria, muchísimas gracias. Así es, hay mucho por trabajar cuando se trata de la infancia y de la adolescencia. Agradecemos tu presencia hoy aquí. Y bueno, le damos paso entonces y la bienvenida también a Juan Carlos Álvarez para que nos cuentes un poquitico, Juan, qué es lo que haces en la corporación y si nos haces también una breve introducción de a qué se dedica la corporación, cariño. Bueno, Andrés, pues de nuevo muchas gracias por esta invitación. Qué rico estar aquí. Ante todo, pues agradecerte y felicitarlos por este programa Buen Trato. Hemos estado muy de cerca desde la creación de este programa. Hemos podido estar con ustedes en algunas parroquias, en algunas zonas de la ciudad y hemos aplaudido desde el principio, desde el origen, desde las ideas, esta gran apuesta que está haciendo la arquidiócesis. Y bueno, y me alegra saber que continúan, me alegra saber esa permanencia con la comunidad, ese trabajo permanente, que sin duda es algo que se requiere. Si necesitamos generar cultura, si necesitamos generar una cultura del buen trato, se requiere de una continuidad, de una apuesta permanente, de una suma de personas. Nosotros somos una corporación y yo siempre resalto que una corporación, el significado de corporación es un grupo de personas trabajando por el mismo objetivo. Y creo que ustedes como arquidiócesis, ustedes con su trabajo, lo que están haciendo es eso, sumar, unir, entregar herramientas para generar una cultura del buen trato. Sin duda es un tema de cultura, es un tema de creer y apostarle que los niños son sujetos de derechos, como si bien lo haremos en este programa, y que como niños, como sujetos de derechos, requieren siempre lo mejor, el interés, velar siempre por el interés superior del niño. ¿Quién soy yo? Juan Carlos Álvarez Vázquez, papá, tengo 6 hijos, una familia pues que también todo este conocimiento me confronta a diario sobre esta gran tarea y esa difícil tarea de criar. Además pues de ser papá y de estar al frente de esta familia,
También estuve al frente de la Corporación Cariño, soy el director ejecutivo de la Corporación de Amor al Niño Cariño hace 13 años en la corporación, y también hago parte de la IPS Creciendo con Cariño, hago parte de la Junta Directiva, que es una entidad nueva que la Corporación Cariño creó. Entonces, pues para nosotros es siempre fundamental hablar tanto de la Corporación de Amor al Niño Cariño, y de la IPS Creciendo con Cariño. ¿Qué hago yo allí? De todo, pensar siempre cómo llegar a la comunidad, pensar y diseñar diferentes estrategias para llegar a nuestro público, generar esa cultura que les decía ahora al principio, generar esa cultura del buen trato, de generar esa cultura de promover los derechos, de promover espacios protectores, entornos protectores para nuestros niños, entregar herramientas a las familias para que esto que es tan fácil repetir, ¿cierto? Podamos enfrentarlo en la cotidianidad, que ya no es tan fácil, ¿cierto? Que muchas veces esos problemas diarios, problemas personales, esa convivencia, esas dificultades, esas frustraciones, esas limitaciones que tenemos como papás, como adultos, muchas veces nos limitan y no nos permiten generar ese trato óptimo que requieren y que merecen nuestros hijos. Entonces, pues es una tarea permanente. Entonces, como director, pues estamos pues siempre liderando pues como todo ese proceso desde la corporación y desde la junta directiva de la IPS Creciendo con Cariño. Corporación de Amor al Niño Cariño trabaja desde 1978 en promoción y prevención, promover el buen trato, promover los derechos de la niñez y prevención. Nos hemos enfocado en la prevención de las violencias que afectan a los niños. Hemos estado muy enfocados en la prevención de las violencias sexuales, en el abuso sexual. Es un programa que es una temática, y tenemos un programa que se llama Aprendiendo a Cuidarme, un programa propio que venimos desarrollando que diseñamos y venimos ejecutando hace cerca de 14, 15 años en la ciudad de Medellín, en todas sus comunas y corregimientos. Hemos trabajado en cerca de 30, 35 municipios de Antioquia y en cerca de 15 departamentos del país trabajando. Y con esto quiero reiterarles a dónde llegamos: ciudad grande, mediana, pueblo, municipio de pocos habitantes. En todos los municipios a los que llegamos con una temática que se requiere. Todos nos lo dicen así. Los dirigentes, los docentes, la comunidad nos dicen: estábamos esperando esta información. Esto para decir, nuestro trabajo es un trabajo necesario y un trabajo que ojalá lo hagamos desde la Corporación Cariño o lo hagamos desde otras entidades y desde otras personas, porque es que esto no se requiere ser una entidad, una fundación, una ONG, una apuesta de la iglesia. Esto hace parte de toda la comunidad. Y desde la IPS Creciendo con Cariño, hablamos desde la corporación en promover y prevenir. Como no todo lo logramos prevenir, infortunadamente, dolorosamente, en la IPS brindamos un espacio para brindar esa atención a niños, niñas, adolescentes, víctimas de maltrato, de maltrato intrafamiliar, de víctimas de violencia sexual. Tenemos también un programa para acompañar y darle una reparación a los niños menores de 14 años con conductas inapropiadas. Y también esta pandemia nos ha mostrado la necesidad de brindar un acompañamiento a estos niños víctimas de tantas adversidades en las que se están o nos estamos enfrentando. Entonces, es una IPS pensada, diseñada y en reparar la salud mental a niños, niñas y adolescentes, en reparar a raíz de tantas violencias, tantas adversidades con las que están creciendo estos hijos. Entonces, pues estamos convencidos del grave impacto en la salud física, en la salud mental de un niño víctima, pero también de un niño víctima de estos casos que les acabo de relacionar, pero también somos conscientes de que un buen acompañamiento puede garantizar una reparación. Y eso es lo que hacemos desde la IPS Creciendo con Cariño.
Bueno, Juan, excelente. Está muy bien la introducción que nos hace. Cuéntales un poquitico a las personas también, digamos, que quieran acceder a estos servicios, cómo se llega a la IPS. Yo me imagino que la gente también se debe estar preguntando si tiene algún costo, en dónde los pueden contactar a ustedes. Sin duda, nuestro trabajo tiene un costo. ¿Por qué? Porque es un trabajo profesional, es un trabajo que requiere de un acompañamiento integral. En la IPS es un servicio integral en el que están psicólogos, pediatras, psiquiatras y trabajadores sociales trabajando con un mismo objetivo, con un modelo claro, que es reparar la salud mental. ¿Tiene un costo? Sí, sí tiene un costo. Pero yo no quiero que este sí sea un limitante para que una persona que requiera de ese acompañamiento, que un papá, una mamá, un vecino estén identificando esta necesidad en un niño, no vayan a decir, no, como eso tiene un costo, no puedo atenderlo. Creo que es la mejor inversión. Antes del costo, antes de saber cuánto vale, por favor acérquese a nosotros y nosotros podemos decir cómo brindar esa atención, porque pues hay diferentes maneras para subsidiar los costos que esto implica, ¿cierto? Entonces, pues que el costo que efectivamente existe no sea un limitante para que se acerquen allí. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? Se pueden ingresar a nuestra página web creciendocariño.com, o también está el teléfono fijo de aquí en Medellín, que es 604-3627. Y a través de nuestras redes sociales de la IPS es @IPS Creciendo con Cariño. Te pido el favor, Victoria, si nos ayudas ahí que creo que es IPS @Creciendo con Cariño. Ya se los voy a confirmar. Entonces nos pueden seguir desde la IPS este trabajo. Porque desde la corporación buscamos siempre un trabajo más colectivo, más de comunidad. Ese trabajo que nosotros hacemos desde la corporación es un trabajo similar a lo que ustedes hacen, de generar un impacto más masivo en lo posible, llegando a las instituciones educativas. Hemos logrado impactar, como les decía, a un gran número de instituciones educativas de todas las comunas y corregimientos de la ciudad. Y es un trabajo pues, que ya es más articulado con los rectores, con los docentes, porque ya son campañas son unas estrategias más educativas que requieren de una articulación de toda una comunidad. Pero para la Corporación Cariño, pues si hay inquietudes, si hay dudas, también pueden ingresar www.corporacioncarino.org. Corporación Carino con n.org es nuestro portal, y si quieren también pues ahí ingresan a nuestra página, ingresan también, hay ingreso a la página directamente de la IPS y también a todas nuestras redes sociales, que aprovecho también para que nos sigan, nos acompañen desde allí, porque son unas páginas, unas redes sociales, unas herramientas que nosotros utilizamos, más que para hacer mercadeo de nuestra labor, más que para hacer un tema de merchandising, es un espacio más para dar conocimiento, dar cumplimiento a la misión, dar herramientas de autocuidado. Tenemos en la página de Instagram corporación-carino, y ahí pueden también seguirnos en nuestras redes. Perfecto, Juan, muchas gracias. Es excelente el trabajo que se hace, es supremamente integral, es muy completo. Ahorita lo decías que trabajar por la niñez también era todo un engranaje y estoy completamente de acuerdo. No, definitivamente solos no podemos y trabajar en conjunto es como la misión que nosotros tenemos. Te agradezco por la introducción que nos haces. Yo la verdad es que me atrevo a decir que es una vocación la que tienes por la niñez, no solo como director de la Corporación Cariño, sino también como padre de familia. Es bien bonito eso. Yo les comparto a las personas que nos escuchan que la Corporación de Amor al Niño Cariño ha estado con nosotros desde el principio, como lo dice Juan Carlos, y pues agradecemos profundamente el apoyo y la ayuda, no solo que nos han brindado a nosotros, sino también a toda la infancia y la adolescencia aquí en el país. Bueno, no siendo más, ahora te saludo a ti, Carito, para que Andrés, nos... Sí, recuerdo, perdóname, me hiciste recordar cuando se creó el nombre, el nombre de este programa de ustedes, de la Arquidiócesis. ¿Qué se quería? Garantizar el buen trato, punto. Entonces, ¿para qué inventar nombres raros, siglas raras?
era claro el objetivo y ese es el problema y por eso siempre hemos, pues, hemos estado tan articulados con ustedes. Qué pena que te haya interrumpido, pero quería No, así es, así es. Está De muy hecho, bien. manifestarles. justamente cuando nace el nombre es en eso, en aras de la claridad de lo que se quiere hacer. El proyecto Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes, que lo pensó pues el padre Juan Pablo con el doctor Henry Jones. Y bueno, eso fue bien especial también. Muchas gracias, Juan, porque así es. Entonces, bueno, ahora sí le doy paso a Carito para que nos recuerdes también, Caro, en dónde pueden encontrarnos para que se mantengan conectados con nosotros. Recordemos que corporacioncarino.org, nos encontramos también a ellos, a nuestros invitados el día de hoy para que se puedan conectar también con su trabajo. Así que bueno, adelante, Caro, bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Mi nombre es Carolina Colorado y hablando pues del equipo, soy la comunicadora del proyecto que los acompaña cada martes. Los saludo a todos los que se conectan a través de redes sociales y a los que nos escuchan a esta hora de la noche a través de la emisora Minuto de Dios. Entonces les quiero recordar nuestras redes sociales, @buentrato_NNA. Compartimos este programa en Facebook e Instagram para que interactúen con nuestros contenidos. En especial en este mes de la niñez, tenemos una actividad formativa este viernes también en la tarde para que estén muy atentos y no se la pierdan. Y tengan presente que al igual que Cariño, resolveremos todas las dudas de este programa en los comentarios del video que subamos a redes sociales. Pero entonces nada, antes de iniciar con el tema de hoy que está muy interesante, ¿qué tal si escuchamos esta noticia relacionada con los niños, niñas y adolescentes en su día? Colombia celebrará el Día de la Niñez con las ideas de los más jóvenes. Desde hace 21 años se ha celebrado el Día de la Niñez en Colombia, como lo estipula la Ley 724 de 2001. Y en esta ocasión, para su homenaje, se tuvo en cuenta las opiniones e ideas de niños, niñas y adolescentes con el lema Jugar y compartir con alegría, que surgió en el marco de la estrategia de la Corporación Juego y Niñez y el ICBF. Las niñas y los niños quieren un homenaje sencillo en el que puedan jugar, estar en espacios seguros y tener diálogo. Además, que sean superadas las diferencias sociales y culturales para que todos tengan cabida en nuestro país. Es importante el homenaje a la niñez porque el juego es un derecho y nuestro deber es promoverlo y garantizarlo. Es por eso que se invita a que los niños jueguen con alegría en espacios abiertos. Esta estrategia tiene como propósito contribuir a la disminución de las distintas formas de violencia por medio de herramientas que promuevan en las familias y en ámbitos educativos el trato afectuoso y juego como factor de aprendizaje, para generar entornos protectores y seguros donde prime el respeto, el diálogo, el equilibrio entre los derechos y los deberes. Ahora, cuando esa creencia amorosa se entrelaza con el juego, se hace realmente poderosa, porque el juego, además de ser un derecho y una necesidad vital en el crecimiento, es el lenguaje universal de los niños y nos permite acercarnos para el aprendizaje del trabajo en equipo, la ética para consolidar la confianza, el diálogo, la dignidad, incluso la comprensión de muchos retos de la vida diaria, como el ganar y el perder, el debatir y el competir y las consecuencias de nuestras decisiones. Finalmente, el juego es un factor protector. Esta Esta noticia fue fue la tomada noticia. del tiempo. Ay, qué pena. Bueno, me gustaría mucho saber qué opinan los presentes acerca de cómo piensan los niños celebrar su día. Yo sé que ha sido muy complejo jugar en este momento, incluso en espacios abiertos, pues por los toques de queda y la pandemia, pero entonces, ¿cómo podemos ayudarlos a jugar sanamente y a que puedan de todas formas conmemorar su día? Bueno, yo quisiera ahí con lo que acaban de leer y de mencionar, y hablan del juego, ¿cierto? Que es una herramienta fundamental para dejar a los niños ser, ¿cierto? Y cuando hablamos de los derechos de los niños nos dicen, y desde la ley, que no debería ser la ley la que nos diga, sino como seres humanos de una vez adoptar lo que el niño es un sujeto de derecho, no es un objeto, sino un sujeto, y con ese sujeto valorarlo como es, ¿cierto? Entonces, con respecto a esto que leían y al mes del juego del niño, el juego y la recreación es fundamental, no debería haber un mes, pero bueno, siempre seleccionamos fechas para celebrar, entonces valga que abril es ese mes, permitirle al niño ser, como les decía, frente a esa dinámica. A veces los adultos caen en esas equivocaciones y en errores de que el niño está jugando y lo sacamos de ese juego para pedirle, digamos que un favor, y muchas veces ni siquiera se recurre al favor, sino a un mandato, ¿cierto? A una orden.
y decimos tienes que hacer tal cosa, ven y acompáñame a tal parte, ve a la tienda, pero no comprendemos ese espacio del juego tan importante que es para los niños. Además de que es ese espacio donde el adulto, si es un adulto acompañante, si es un adulto protector, puede evidenciar muchísimas cosas que los niños están viviendo. Y hablo desde un maltrato, desde un abuso, desde una angustia. O sea, cómo el niño a través del juego nos presenta esas situaciones de su día a día, de su cotidianidad, cómo el niño con sus juguetes, con sus muñecos, puede mostrarnos ese abuso sexual infantil cuando coge su muñeca y el muñeco y hace alguna interpretación con esos objetos, ¿cierto? Pero muchas veces, lo que les decía, el adulto no ve la importancia del juego en la infancia. Pero si sucede al contrario, supongamos que el adulto, bueno, digamos que no está jugando, pero el adulto está viendo un programa de televisión, está en una conversación con sus amigos, con una visita, y el niño interrumpe esa conversación, interrumpe ese partido de fútbol, interrumpe esa visita, esa telenovela. ¿Qué respuesta hay para ese niño, cierto? Generalmente es una respuesta agresiva, o mínimo en este momento no te puedo atender. Pero si el niño le contesta al adulto, espérame que termine de jugar, para el niño no hay una respuesta adecuada la mayoría de las veces, sino que tienes que hacerlo. Entonces, creo que es ese valor que le tenemos que dar al niño como sujeto de derechos, ese valor que tiene el juego para el niño, ¿cierto? Es la importancia y es la invitación que hago también a partir de este mes de la niñez, y es observemos a los niños, acompañémoslos, démosles la importancia que tiene el niño y el valor de aquello que nos está mostrando en el día a día, y que a veces como adultos, por ocupados que estamos, digámoslo de alguna manera, digamos que son las ocupaciones que no nos dejan ver eso que ellos nos están mostrando. Qué aporte tan bonito ese de interrumpir a los niños, pero con el mismo respeto que uno lo haría con los adultos, ¿cierto? Me gustaría mucho saber también qué opina Juan Carlos de la noticia. Cuando oía, me acordaba de un amigo en común que se llama el doctor Álvaro Posada, que seguramente ha estado en estos micrófonos durante mucho tiempo. Él hace una claridad sobre la diferencia entre el juego y el entretenimiento, ¿cierto? No podemos entrar a competir, no podemos negar el aporte, la importancia de los videojuegos, ¿cierto? Porque sin duda están allí, están en todos los lados, están en un computador, están en un celular, y no se puede desconocer ese espacio que existe, esa herramienta que existe. Y con esto quiero insistir en la importancia de promover y fortalecer el tema del juego, más no el entretenimiento, ¿cierto? Pues ya Victoria hacía la claridad sobre lo importante que es el juego, lo importante que es el juego para el desarrollo, para el desarrollo intelectual, el desarrollo físico. Yo creo que en estos 12, 13 meses de pandemia, lo que más quiere un niño hoy, sin duda, es estar en un parque, es estar compartiendo con los demás. Veía yo el regreso a clase de mis hijos, cuánto anhelaban ellos de poder entrar a compartir con el otro. No necesariamente, pues, algunos niños tienen, digamos, no todos, pero sí tiene la formación académica a través de una videollamada, pero ese compartir, ese juego es sin duda lo más valioso, de lo cual hemos privado necesariamente por condiciones pues, que se van de las manos, pero son unas condiciones que los niños requieren recuperar. Ese compartir, ese juego tradicional, insistir mucho en el juego tradicional que fortalezca, que ayude en ese crecimiento. Muy bien, muchas gracias. Y por último, ¿qué opina Andrés con respecto a la noticia? Bueno, pues yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con la noticia. De hecho, pues el nombre, cuando llaman al juego, que es un poder, me parece que es muy pertinente, porque pues el juego indudablemente potencia toda la creatividad, toda la imaginación de los niños y fortalece todo el tema de la salud mental y de su desarrollo, ¿cierto? La noticia me hizo también pensar en el papel que ahorita juega, que ahorita pues toma este papel del juego en la pandemia, ¿cierto? Pues porque de alguna forma
Los niños ahorita también manejan sus niveles de estrés, sus niveles de ansiedad con todo esto que está sucediendo. Entonces es importante también que los niños puedan sublimar, ¿cierto? Que puedan sobrellevar ese peso que en este momento están sintiendo, que les va generando pues también esta situación, ¿cierto? Y pues aunque la mayoría de las veces, como ahorita decía Juan, no, los niños ya no pueden salir, ya no pueden encontrarse y no pueden compartir con sus pares, pues es importante porque se vuelve la tarea también del cuidador, del papá, de la mamá, que puedan impulsar también a los niños, ¿cierto? Que puedan jugar con ellos, que jueguen de verdad, que los acompañen. Lo que decía ahorita el aporte que dio Victoria, interrumpirlo sanamente, ¿cierto? Pedir perdón, pedir permiso. Es importante también que los adultos hagamos eso con los niños. Así que me parece que dedicar tiempo a su hijo o a su hija es darle salud, es darle vida, es darle bienestar, es darle esperanza, ¿cierto? Es por eso que pienso pues que la noticia es muy propia para el día de hoy. Y como lo decía ahorita Victoria, pues no es solamente el día de la niñez, realmente debería ser todos los días, ¿sí? Pero pues es necesario a veces que conmemoremos algunas fechas pues como para que podamos generar en ese recordatorio colectivo lo que sucede, ¿cierto? Bueno, y como para el proyecto Buen Trato, es importante saber cuál es la opinión de las personas en la calle respecto al tema del día. La pregunta que hicimos el día de hoy fue, ¿conoces tus derechos como niño, niña y adolescente? ¿Creen que los niños y adultos conocen sus derechos actualmente? La gente opinó al respecto. Mis derechos son el derecho al estudio, el derecho a la vida, el derecho al amor, el derecho a la salud y el derecho a jugar. Sí, un derecho es tener algo, como por ejemplo, tener derecho a la vivienda, tener derecho a la salud, tener derecho a la educación y entre muchos más. Todos los niños tenemos derecho a la vida, a la educación, a una vivienda, alimentación y salud, a ser protegidos, a no ser discriminados, a tener un nombre y una nacionalidad, a ser comprendidos y amados, a divertirse y jugar, a tener atención y ayuda. Buenos días. Yo como ser humano tengo derechos y los conozco. Ellos son derecho a la vida, derecho a un nombre, derecho a una familia, derecho a la educación. Dentro de la familia aprendo valores, a controlar emociones y donde prevalece el buen trato. Hola, soy Alejandro Echeverri Zapata. A lo largo de mis 10 años he venido escuchando que tengo varios derechos, como por ejemplo a tener un nombre, una familia, alimentación, educación, recreación y estudio. Y me parecen muy importantes porque logran que yo pueda vivir bien y ser muy feliz. Bueno, como vemos en las respuestas, muchos niños que entrevistamos efectivamente conocen sus derechos, tienen hasta un listado y pues no se olvidan del derecho a jugar, pero ojalá todos los niños se informaran para que los tengan presentes. Entonces yo les quiero preguntar qué opinan de estas respuestas y si creen que en general los adultos y los niños conocen sus derechos actualmente. A ver, yo quisiera comentarlo y yo los escuchaba y bueno, nosotros al principio nos hablado del programa que hacemos, Aprendiendo a Cuidarme en Prevención de Abuso Sexual Infantil, y la primera temática que tocamos con los niños son los derechos, ¿cierto? Entonces, ¿qué saben ustedes de los derechos? ¿Qué conocen? ¿Cuáles son? Siempre es como esa lluvia de ideas para saber qué saben ellos. Y realmente nos encontramos muchísimas respuestas, o sea, y les estoy hablando desde que empezamos el programa, que empezó en el 2003, o sea, que son muchos años recibiendo muchísimas respuestas, y que uno diría, bueno, hoy en día, que se habla tanto de los derechos de los niños, ya todos los niños deberían tenerlos identificados, y la verdad que nos encontramos respuestas como que el maltrato, por ejemplo, validan dentro de los derechos el maltrato. O sea, es que mi mamá yo tengo derecho a que mi mamá me pegue porque fui desobediente. Entonces lo nombran como si eso fuera un derecho de ellos. Nombran un derecho al trabajo porque los niños tienen que trabajar, ¿cierto? Entonces, realmente saben cuáles son esos derechos o simplemente los han oído nombrar. No quiero decir que todos los niños desconocen los derechos, ¿cierto?
pero todavía falta, todavía tenemos que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que no podemos dejar caer y es hablarle a los niños sobre sus derechos, hacer la diferencia, porque también dentro de lo que nos encontramos es que los niños confunden derechos con valores, confunden derechos con deberes o con responsabilidades, ¿cierto? Entonces, eso es un tema que yo creo que día a día hay que seguirlo reforzando, que aprendan qué son esos derechos, qué son los valores, qué son los deberes, independiente de los derechos. La ley nos dice los niños tienen derechos, ¿cierto? Ya los compromisos y sus responsabilidades son asuntos que asumen en el día a día dentro de una familia, una sociedad, pero la ley avala, respalda esos derechos. Entonces creo que hay que continuar trabajando muchísimo para que los niños comprendan realmente cuáles son esos derechos que los adultos tienen que brindarle a ellos como niños. Carolina, yo creo que esta pregunta, este tema suena muy elemental, ¿cierto? Y cuando hablamos de esto, yo creo que a veces nos ven como, qué tema tan básico el que están hablando. Pero estamos convencidos, como decía Victoria, de trabajar estos temas con los niños. A diario encontramos los grandes vacíos que los niños tienen sobre este tema, y pues más que los niños, son los padres quienes tienen que validar que ellos tienen estos derechos. En nuestro programa Aprendiendo a Cuidarme, lo decía también Victoria ahorita, nuestra primera acción, nuestro primer taller, nuestro primer encuentro con los niños se llama Niños como sujetos de derechos, se habla sobre los derechos. Y esto está soportado científicamente, que para prevenir el abuso sexual infantil, lo primero que hay que enseñarles a los niños es que son sujetos de derechos. Entonces, pues, alguna vez, alguna funcionaria me dijo, usted sigue hablando, hace cerca de 10 años, alguna funcionaria de un cargo importante quiso cuestionarme, por no decir criticarme, que por qué seguíamos hablando de los derechos de los niños si esto ya lo habíamos hablado en todas partes. Estoy convencido de que hoy, 2021, abril, seguimos con la necesidad de insistir en que los niños son sujetos de derechos, en que hay que insistir y que hay que generar esa pedagogía para explicarles que son sujetos de derechos y cuáles son esos derechos que ellos tienen. Velar siempre por el interés superior del niño. Claro, es que realmente hablar de derechos no es solamente mencionarlos como en listas y hacer como dinámicas artísticas, ¿cierto? Es como un poquito más cómo pueden ellos hacer valer esos derechos y en la práctica cómo se está viendo, porque como decía Victoria, si el niño todo el tiempo está viendo trabajo, maltrato, pues eso es lo que va a tener en su mente, mucho más allá de si sabe o no un poco pues como de esos derechos. Y otra cosa es que a veces en algunos audios siento que los niños quieren hablar de sus derechos, pero a veces enfatizan mucho los adultos en los deberes y pueden opacar un poquito como eso de aprender sus derechos. No sé qué opinan ustedes. Carolina, hace poco vimos una campaña, perdón Victoria, vimos una campaña que decía, de una institución importante, que decía que del cumplimiento de tus deberes dependía o que recibieran los derechos. Son dos cosas muy distintas. Hay que hablar de derechos y hay que hablar de deberes o de responsabilidades dependiendo de las edades. Pero si yo como niño no cumplo con mis responsabilidades, no quiere decir que no tenga, que no sea merecedor de mis derechos. Esta campaña la hemos visto y Victoria pues me ha oído varias veces repetir este ejemplo, porque pues hay que aclarar que los niños sin ningún asterisco son merecedores de sus derechos, independiente que cumplan o no sus deberes o responsabilidades. Y escuchamos muchos adultos decir, es que ya con esa historia, es que ya con ese cuentecito de que los niños tienen derechos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estamos los adultos? A ver, yo les decía ahora, hay que acompañar, ¿cierto? Y si son personas, o sea, los niños son personas y por eso en la historia de los derechos anteriormente al niño se tenía como un objeto, o sea, era un objeto que iba y venía. El niño no era un niño sujeto de derechos, sino que era una persona como adulta en miniatura, ¿cierto? Entonces, si uno se va a la historia, uno ve esos retratos de niños o de la infancia de los niños
como niños trabajadores en minas, niños con vestidos que son como de adultos, o sea, hay retratos de algunos pintores que nos los muestran así. Entonces, ¿por qué ahora, y estamos en el siglo XXI, 2021, todavía hay adultos que nos dicen es que ese cuento de los derechos de los niños? Entonces, ¿por qué si yo como adulto tengo unos derechos humanos, por qué no pienso en los niños, que son personas más vulnerables, que somos los adultos los que tenemos que hacer por ellos? Porque muchas veces el niño tiene la incapacidad de, pues de acuerdo a su edad, todavía no razona, todavía no sabe qué tiene que hacer en muchas circunstancias frente a situaciones que le pasan. Entonces es importantísimo que el adulto esté acompañando. Entonces, si nosotros como adultos tenemos derechos, ¿por qué renegamos o rechazamos que los niños tengan derechos y que ellos los quieran hacer valer? ¿Cierto? Entonces uno escucha, ah, no, es que ella me va a demandar, es que ella me llevó a bienestar a la comisaría, es que él no tiene derecho a ser respetado. Eso es una tarea del día a día. Tienes razón, muchas gracias por todas las respuestas que son muy valiosas y que espero que todos los padres y cuidadores como que lo tengan muy en cuenta. Bueno, entonces yo les recuerdo a todos los que nos están escuchando que hoy estamos conmemorando el Día del Niño, que es un día para comprender el trato de la infancia en el mundo y cómo podemos aportar a su bienestar y promover el cumplimiento de todos sus derechos. Es por eso que tenemos a los invitados especiales del día de hoy de la Corporación de Amor al Niño Cariño para que dialoguemos en torno a la importancia de los niños en nuestra sociedad y además conocer también nuestra responsabilidad en todo ese proceso. Entonces, ¿qué tal si empezamos con la voz de la experiencia y con la siguiente pregunta? ¿Qué falta en la construcción de estrategias que ayuden a que los derechos de nuestros niños no se sigan vulnerando? Esta es una pregunta para Juan Carlos, pero también Víctora puede responder. Entonces, los escucho. ¿Qué falta en ahorita hablábamos, ahorita al principio yo les decía que esto era un tema cultural. Hace poco vimos que en el país fue aprobada la ley contra el castigo físico y humillante. Esta es una ley de carácter pedagógico, esta es una ley que requiere de conocimiento, no es que el papá o la mamá se vayan a ir para la cárcel si hay un castigo físico humillante. Es generar una conciencia de las graves consecuencias que trae al niño, a la niña, al adolescente y esas consecuencias a la sociedad cuando se maltrata a un niño. Entonces, ¿qué nos falta? Empoderar, pues muchas personas cuestionan esta palabra, pero generar conciencia, hablar permanentemente de la importancia de brindar una buena crianza, de que tenemos que decir no, rotundamente no al castigo físico, no al maltrato físico, no al castigo humillante. Y es un tema que falta y falta mucho, por lo que hemos venido hablando, generar esa cultura no va a ser fácil. Brindar ese buen trato que ustedes promueven a diario es una tarea constante que nosotros tenemos que llegarle a la comunidad. Hay una excelente herramienta para decir, a mí me maltrataron, a mí me pegaron y mire que soy un ser de bien. Mire quién soy yo en persona. Seguramente no sabemos quién es, porque estamos convencidos del impacto, de las secuelas que esto deja en la salud física, como se les decía, en la salud mental, en el desarrollo, y no sabemos cuáles son esas consecuencias en la sociedad que hoy tenemos por tener una comunidad maltratada, por haber crecido apoyando y avalando la palmada, la humillación, la chancla, las diferentes formas de maltrato, que en esto pues estamos convencidos de que hay que seguir trabajando para que está una ley, el país está lleno de leyes, creo que la impunidad, se habla el 97% de los casos de impunidad contra niños abusados sexualmente, entonces pues sin duda esta será otra ley que también contará con un gran porcentaje de impunidad. Pero, ¿qué nos falta? Seguir promoviendo este tema, generar siempre una cultura de buen trato.
Y yo completaría ahí cuando Juan Carlos habla de promover, ¿cierto? Promover muchas estrategias con los adultos acompañantes de niños y niñas para no tener que llegar a la atención, ¿cierto? Trabajar la prevención y la promoción para no tener que llegar a ese niño maltratado, abusado, con una atención que al sistema en general le cuesta muchísimo más, o sea, la atención en salud y en física, mental, eh, tiene un costo muy alto. Entonces hay que activar más esas herramientas promocionales y preventivas con la familia como acompañantes de niños y niñas. Y también creería que dentro de esos faltantes, y Juan Carlos lo nombraba de alguna manera, es el sistema, ¿cierto? El sistema legal, judicial, porque realmente de cuántos niños realmente frente a una denuncia se atienden. Entonces esto hace que las familias en esos procesos donde deben hacer una denuncia declinen porque finalmente ese proceso no termina eh, con ninguna situación que favorezca, ni siquiera una restitución de derechos, que es lo principal, ¿cierto? O sea, hay que hacer una denuncia porque hay un agresor, pero lo principal es que se le restituyan los derechos a los niños y luego nos ocupamos entonces de ese agresor. Pero entonces, como frente a eso, el sistema todavía tiene muchas debilidades, esos casos a veces se quedan en la mitad. Entonces yo creo que eso hay que fortalecerlo también mucho desde esa parte. Bueno, muchas gracias. Esto nos da cuenta, Andrés, pienso yo, ¿me sí, dejas, bueno, me dejas hablar claro, algo por supuesto. rápidamente? No estamos hablando de costos económicos, pero quisiera hablar como para que cuando nos hablan de pesos, cuando nos hablan de plata, entendemos un poquito más. Y ante todo, y quiero aclarar, ante todo estamos velando por la dignidad de los niños, no estamos hablando por un peso más, un peso menos. Pero como corporación, les cuento rápidamente, pudimos medir el impacto de nuestro trabajo. Si nosotros invertimos un peso en invertir, en desarrollar, en prevención con nuestro programa Aprendiendo a Cuidarme, podemos tener un retorno de 63.9 pesos, un retorno social. Cada peso que se invierte en prevención de violencia sexual tiene un retorno de 63.9 pesos. Con todo esto que acaba de explicar Victoria. Bueno, ese dato está bien interesante, pues precisamente porque eso nos da cuenta también de que realmente se puede seguir apuntando al tema de la prevención, como ahorita también nos lo decía Victoria. Es evidente que nos falta seguir trabajando y no creo que sea poco, pese a que hemos ganado algunas batallas, pues todavía la guerra está, ¿cierto? Y es a favor de la niñez, que estamos pues como el lado de nosotros. Ahorita Victoria decía algo muy importante y es que el niño incluso en la historia de la infancia, pues era tomado casi que como un objeto, ¿cierto? Ahorita, pues ya el niño es sujeto de derechos, por eso ahorita también Juan recalcaba la importancia de seguir hablando de los derechos de los niños, porque es que es recordarle a la gente que ellos son sujetos de derechos ya, ¿cierto? Y que nosotros como adultos debemos ser garante de los derechos de los niños, y no es una labor solamente de un papá o de una mamá, sino que es responsabilidad de todos. Ahorita nos estaban comentando que ustedes han trabajado también con el tema de instituciones educativas, acompañando, formando, ¿cierto? Yo allí quiero preguntarle también a Victoria, en este papel formativo, justamente, hasta dónde llega la responsabilidad de una institución educativa, ¿cierto? En cuanto al cumplimiento de los derechos de los niños y niñas. ¿Cuál debe ser el papel, cuál debe ser la posición que debe tomar una institución educativa? Sí, Andrés, ese trabajo de las instituciones educativas y esa responsabilidad realmente es muy grande, ¿cierto? Son entidades donde los niños permanecen mucha parte de su tiempo, mucha parte de su vida. Por eso para mí es tan importante la labor de ser docente, la labor de ser maestro y todo lo que implica la palabra maestro, ¿cierto? En ese acompañamiento de niños y niñas. Entonces, desde las instituciones educativas, o sea, el niño desde que llega es su responsabilidad y no porque salga, digamos que tengo un horario a la 1 y me fui y ya no paso más. Ese niño llega a la institución educativa y yo al principio posiblemente nombraba, el niño tiene una historia, ¿cierto? Entonces, por eso la responsabilidad del docente de no tomar a este grupo de niños como un grupo colectivo, es un grupo de 30, 40, 50 personas, pero que cada uno tiene una historia diferente. Y es la responsabilidad desde ese docente del grupo X hasta la institución educativa que si el niño llega
con una situación que a mí como docente me evidencie alguna vulneración de derechos. Y si lo voy a hablar, nosotros desde la Corporación Cariño, nuestro trabajo, como lo decías Andrés, con instituciones educativas es muy fuerte desde toda la existencia de Cariño, que este año cumplimos 43 años, y en las instituciones se evidencia el maltrato cuando el niño, digamos que desde lo visible se puede ver por algunos rasgos o moretones, o cuando el niño llega con ese cambio de comportamiento, llega aislado, llega reactivo, proactivo. O sea, es el docente el que tiene que aprender a diferenciar esas situaciones de su niño, de Andrés, de Carolina, de Juan Carlos, no de esa masa que llega a un salón, ¿cierto? Sino diferenciar esos comportamientos del día a día. A uno a veces en las instituciones le dicen, claro, pero es que uno tiene 40 muchachos y además todos los problemas de la familia, ¿yo cómo voy a hacer con...? Por eso también lo mencionaba, qué gran responsabilidad ser docente y lo que implica ser maestro. Entonces, además es el llamado a estemos ahí en lo que hacemos por vocación, no por obligación o por otros asuntos, y más esa tarea del docente implica vocación, ¿cierto? Para el acompañamiento de los niños. Entonces, en ese proceso de las instituciones, es desde el docente que evidencia una situación de vulneración, hasta un comité. Las instituciones educativas tienen los comités de convivencia escolar y los comités de educación sexual. Entonces, seguir todos esos procesos que indica la ley 1620, donde nos hablan de los comités de convivencia escolar, conocer lo que nos dicen para saber actuar, porque la institución educativa frente a una situación tiene que actuar. No me voy a detener en cada situación porque cada situación es muy particular y la ley nombra unas grandes situaciones, ¿cierto? Pero cuando compete a la convivencia se hacen unos procesos, cuando compete a un abuso sexual infantil se hacen otros procesos, y es la responsabilidad desde la institución hacer una activación de ruta dependiendo del caso que se presente con el niño, niña o adolescente, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde llega? Hasta que la institución educativa responda y active esa ruta correspondiente dependiendo de la situación. Y uno a veces escucha docentes que se preocupan por lo menos por ese niño y digamos que, voy a poner un ejemplo de un abuso sexual, pero es que yo hice el reporte o la institución hizo el reporte y yo no volví a saber nada del niño. Es que no me dan seguimiento. No, hasta ahí llega su función como institución. Yo como institución hago un reporte, pero no tengo que ir más allá de indagar en el CAIPAS de la Fiscalía o en un ICBF qué está pasando con ese niño, ¿cierto? Hacer seguimiento es estar pendiente de que ese reporte que hice como docente, estar pendiente de ese niño en el salón, si sigue bajo las mismas circunstancias, si sigue llegando maltratado, si él vuelve y me cuenta de la situación, entonces ahí mirar entonces ya qué tengo que hacer porque me está quedando la evidencia de que ese reporte que hice ante una entidad posiblemente no se ha activado. Entonces, es una obligación de las instituciones educativas muy grande frente a ese niño sujeto de derechos. Bueno, Victoria, y en tu experiencia, sí, Juan, adelante. Quería decir algo, o sea, le hiciste una pregunta a Victoria y esa fue, sin duda, pues no quiero agregar nada a esa respuesta, Victoria, pero quiero decir y quiero insistir, la escuela tiene una responsabilidad grande que ya Victoria nos la acaba de explicar. Las instituciones civiles como la nuestra tienen una responsabilidad muy grande. El Estado tiene una responsabilidad. Sociedad, Estado y familia, escuela y familia. Ante todo, pues sí, lo que yo quería reiterar es la familia es el principal responsable de la niñez, ¿cierto? Tenemos unas tareas muy grandes y pues respondiendo a las preguntas de Carolina ahorita volvemos sociedad, Estado, institución educativa, escuela, pero la familia, si no hay familia, no podemos lograr un objetivo claro que es brindar este trato digno a los niños. No, está muy bien porque es que de hecho Juan se cae en el error de darle la responsabilidad en ocasiones a las instituciones educativas, que es de la familia, ¿cierto? Esa es la aclaración que quería hacer. Sí. Es que como está la institución educativa, claro. No, es la familia la responsable de eso. La responsabilidad principal es de la familia. No, incluso, perdón Andrés, en muchas ocasiones uno desde las instituciones educativas escucha
a la docente cuando dice, no, es que la mamá me dijo que si se manejaba mal, podía hacer con él lo que quisiera. No es eso. Totalmente, es que de hecho ahorita en esta pandemia nos hemos dado cuenta que a los papás les ha tocado ser papás, ¿cierto? Porque es que ya es un tema de tener que estar con su hijo las 24 horas, entonces ahí no hay institución educativa que valga, no le van a poder devolver la responsabilidad, sino que a ellos les ha tocado apropiarse y ser papá o ser mamá, que eso es algo que nos hemos encontrado. Bueno, como el tiempo se nos va acabando, yo quiero hacer una última pregunta, o sea, me gustaría que me la pudieran responder ambos, porque es desde la experiencia y es hablando del tema de derechos, ¿cierto? De lo que hemos hablado en el día de hoy, de pronto, ¿cuáles son esos derechos que en la experiencia que ambos tienen se han visto más vulnerados? Ese derecho de pronto en el que sienten que todavía falta más trabajar, especialmente aquí en la ciudad de Medellín, que sentimos que le hace falta ya no solo a la institución educativa, sino también a las familias, a todos, ese derecho que podíamos nosotros como reforzar. ¿Qué derechos creen ustedes de pronto en la experiencia que han tenido que se han visto más vulnerados de los niños? Hablo, Juan Carlos. Bueno, cuando nosotros trabajamos, como les decía, y retomo el tema que trabajamos con los niños, que son los derechos, o sea, es fundamental y básico, obviamente uno encuentra muchos derechos vulnerados. Nosotros hacemos un ejercicio con los niños y cuando les preguntamos sus derechos, como les decía ahora, que confunden unos con otros o con sus valores o con sus responsabilidades, también les hacemos una pregunta, a ver ellos qué expresan. Y la pregunta que les hacemos es, eh, ¿cuándo los adultos, cuándo los adultos les hacen daño a los niños? ¿Cierto? Entonces ellos empiezan a responder desde los derechos, porque cuando un adulto le hace un daño a un niño, está ya vulnerando un derecho. Entonces hablan mucho del maltrato, ¿cierto? Es decir, están vulnerando ese derecho que tienen los niños al buen trato de los adultos que están acompañando. Entonces escuchamos muy desalentador realmente las historias que cuentan los mismos niños con respecto a cómo tratan sus familias a estas personas que son sus hijos, sobrinos, porque no siempre hay un papá o una mamá presente. Entonces es esa familia que acompaña cómo maltrata. Y se visibiliza mucho también, como decía Andrés, desde la experiencia del trabajo que tenemos con ellos, el derecho a la privacidad. Y cuando ellos tocan ese derecho a la privacidad, ahí viene entonces cuando hablamos de abuso sexual infantil, ¿cierto? Y ahí entramos nosotros en el tema del abuso con los niños y las niñas, porque ellos dicen que sienten que se irrumpe como esa privacidad frente a su quehacer y obviamente no es que el niño vaya a hacer lo que quiera, ¿cierto? Porque es niño y es persona, no. Entonces ahí viene una comprensión del tema, pero también cómo invade el adulto esa privacidad, esa intimidad por su cuerpo, por sus cosas, por su quehacer. Entonces es como lo que uno más escucha, lo digo desde la palabra de los niños, ¿cierto? Porque si uno va a hablar de derechos que se vulneran, pues a nivel general y lo que sabemos de este país, muchísimos derechos se vulneran, o sea, el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a tener una familia, son derechos que en el día a día uno encuentra una vulneración enorme, a una alimentación, ¿cierto? Pero lo digo, como lo nombraba Andrés, desde la experiencia y la verbalización de los niños. Andrés, Victoria lleva 27 años o 28, ya no sé, trabajando directamente con los niños, viendo la vulneración, o sea, lo que ella diga, créale. Esa es ese es el tema, y de verdad, pues esa era mi respuesta, pues, pero es una respuesta que sin duda he aprendido pues, de la experiencia que hemos venido trabajando, pero Victoria ha venido y ha tenido esa gran posibilidad de estar con la comunidad permanentemente. Y por eso nuestra apuesta tan fuerte en ese trabajo de prevención y de atención. Ese ha sido nuestro enfoque, teniendo en cuenta pues esa experiencia y ese termómetro que hemos podido ir midiendo en la comunidad. Infortunadamente es así. Infortunadamente pues se vulnera permanentemente, se vulnera el derecho a la alimentación, a la vida, a la educación, pero que hay un tema de violencia que afecta gravemente a diario a los niños. Bueno, me gustaría mucho agradecerles por su participación de hoy, pedirles pues como una última recomendación que es
¿Qué hacemos si tenemos conocimiento de que a alguien se le están vulnerando los derechos, a algún niño, a quien podemos acudir? Y que también nos recuerden otra vez la forma de contactarse con la corporación y por supuesto con la IPS. Bueno, frente a quién acudir cuando se vulneran los derechos de los niños, hay diferentes entidades a nivel de país, que en cada municipio tiene su respectiva pues sede, y estamos hablando de el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es el que tiene que garantizar y restituir esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de las comisarías de familia, cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, porque el ICBF es a nivel de cualquier tipo de violencia o maltrato. O sea, si no ocurre en el hogar, si ocurre en la institución, si ocurre por fuera de la institución, tenemos que hablar de la entidad rectora a nivel nacional, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero como les decía, existen las comisarías de familia por violencia al interior del hogar. Está la fiscalía, o sea, la fiscalía ya como ente investigador, y ahí sí me detengo un poco porque pues es quien investiga realmente esos casos de abuso y de maltrato, y quien, si hay que aplicar la ley, es quien la aplica. Y no podemos desconocer también la labor que hace el 123 con la Policía de Infancia y Adolescencia. Ellos también acompañan. Entonces a la comunidad es invitarlos a eso. El ICBF, hay una línea nacional que, independiente de donde nos encontremos, el 141 aplica, y esto no es solo para los adultos, también se lo tenemos que enseñar a los niños. Nosotros en nuestro día a día les enseñamos a los niños a dónde pueden llamar, a quién pueden acudir si alguien les está haciendo daño. Entonces hablamos de esas instituciones que acompañan los procesos con los niños y niñas. Y desde Creciendo, Juan Carlos, ¿nos repite por favor la información? Ok, no, déjenme a mí terminar con 3 parroquiales. Quiero contarles que el 12, 13 y 14 de julio realizaremos con la Asociación Afecto de Bogotá el Congreso número 28, Congreso de Prevención y Atención del Maltrato, 12, 13 y 14 de julio. Este año se llama Del lado de las niñas. Hemos encontrado allí virtualmente y presencialmente en Bogotá con este congreso. Este año nuevamente será virtual, así que todo el mundo invitado. En 12, 13 y 14 de julio, Congreso de Prevención y Atención del Maltrato Infantil. En octubre realizaremos, en alianza con el Comité de Rehabilitación, el tercer Congreso Internacional de Niñez. Será 27, 28 y 29. También en nuestras redes sociales pueden encontrar la información, corporacioncarino.org. Y con un interés especial, insistir en la IPS Creciendo con Cariño. Nuestro teléfono es 604-3627. Todo acto de violencia contra el niño, cualquier tipo de maltrato físico, intrafamiliar y sexual, genera un impacto grave en la salud mental del niño. Y nuestro trabajo es reparar de manera integral del niño, niña, adolescente, esa salud mental. Entonces también pues abiertos a este espacio, www.creciendoconcariño.com, pueden ingresar allí, pueden conocer un poco más de nuestro trabajo, o insisto en el teléfono 604-3627. Y muchas gracias por este tema, muchas gracias de verdad, de corazón, porque continúan con esta bella labor y cuenten con nosotros siempre. Gracias a ustedes. Bueno, no, muchas gracias. Pues les comparto que ya por el día de hoy nuestro programa ha terminado. Les agradecemos mucho a Juan Carlos, a Victoria. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos verlos más seguido por aquí. Recuerden que estuvimos compartiendo con ustedes en el programa que se llama Por las Buenas Siempre. Gracias por participar, por sintonizarnos. Recuerden que la cita es cada martes a las 7 de la noche para que estemos con nosotros, y recordemos también este viernes vamos a tener a través de nuestro Facebook Live una conferencia que se llama La Historia de la Infancia. Es una conferencia bien interesante para que nos podamos sumar. También Corporación Cariño, cordialmente invitados a sumarse con nosotros. Es una experiencia también que vamos a tener como conmemoración en el Día de la Niñez, hablar justamente de qué ha sucedido, ¿cierto? Y qué podemos hacer ahorita también como para poder resignificar y para poder cambiar ahorita el presente de nuestros niños. Bueno, no siendo más por el día de hoy, nuestro programa finaliza, y recordemos que nuestro programa se llama Por las buenas siempre.